vamos a meditar la palabra de Dios, que siempre es un manantial inagotable de fuerza, de consuelo, de alegría, de sabiduría para nosotros. Y he querido tomar una figura que es emblemática en el Antiguo Testamento. Es el signo de la gran profecía veterotestamentaria, y esta figura es la figura de Elías. Elías aparece en los relatos bíblicos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Es la primera vez que encontramos algo sobre Elías, y no se nos dice mucho de él, solamente que es de Tisbé, y que su nombre, ya dándonos una pista, significaría mi Dios es Yahvé. Elías representa la profecía fiel y recta en un gran mundo de idolatría. El mismo texto del primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, nos mostrará a Elías combatiendo, enfrentándose a los 400 profetas de Baal. Él solo, profeta de Yahvé, frente a 400 profetas. Y lo que encontramos en el capítulo 18 es que Elías, con el poder de Dios, vence. Él manifiesta la grandeza de Dios frente a los falsos profetas, e incluso Elías, sarcástico, ¿verdad? Se muestra en este texto burlándose de los profetas, diciéndoles tal vez su Dios se ha dormido, griten más fuerte, bailen más, para que Él les conceda el milagro. Lo que solicitaban era que Dios enviara el fuego a una montículo de madera que ellos habían armado, y al final del día los profetas de Baal no consiguieron nada. Elías, para poner más drama al momento, manda a echar agua sobre la leña y hacer un canal igual alrededor lleno de agua, invoca a Yahvé y el fuego cae. Elías vence. El castigo para los profetas de Baal será ser degollados. Esto que encontramos como un evento triunfante en la vida de Elías, vamos a ver que en el capítulo 19, que es donde me voy a concentrar en esta reflexión, encontramos un cambio de situación bastante drástico. Hemos terminado el capítulo 18 con la victoria de Elías, del gran Elías, del profeta de Dios. Y el capítulo 19 inicia con la persecución a Elías de parte de Jezabel, que es la esposa de Ahab, el rey. Entonces vamos a ver que esta mujer tan poderosa y que seguramente tendría también fama de cruenta, de pronto le dice a Elías, voy tras de ti. Encontramos entonces a un Elías desanimado, a un Elías frustrado, quizá angustiado. Vamos a leer este texto y vamos a ver cómo Elías supera este momento tan trágico. Capítulo 19, versículos del 3 al 8. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Beer-seba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido, pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Elías entonces, ante el peligro, lo que hace es huir al sur. Él está en el norte, huye al sur y camina
aproximadamente unos 150 kilómetros, una distancia que no es poca. Es decir, manifiesta que quiere estar lo más lejos de la misión que Dios le encomendaba. El Señor le había encomendado profetizar en el norte y Elías huye al sur lo más lejos posible, como al lado opuesto. Se sienta bajo una retama, es una especie de arbusto en el desierto, que no es que realmente dé mucha sombra, y se acuesta ahí con la intención de morir. Las palabras son muy fuertes. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías había llegado a tal desaliento que incluso pensó en morir. Este grado de tristeza llega a equipararse en algunos momentos a una depresión, porque el profeta se sentía verdaderamente angustiado, como acorralado. En esta situación tan difícil, emocional, de persecución, el Señor se hace el encontradizo a Elías y mira entonces a un ángel que llega. Este ángel le dice unas palabras: levántate y come. Es Dios, en la figura de este ángel, el que le proporciona el alimento y se lo pone tan cerca. Elías solo tiene que levantarse, es decir, hacer un pequeño esfuerzo para poder alimentarse y continuar. Dice la escritura que en la cabecera donde él estaba ahí recostado había una torta cocida y agua, una comida típica del israelita. Dios es providente, no abandona nunca, nunca al que ha llamado. Elías efectivamente hace caso al Señor, se levanta, hace este esfuerzo que va en contra de su propia voluntad, pero obedece al Señor y come. Pero era tal su situación difícil que, nos dice el relato, se volvió a acostar. Hay situaciones humanas así tan fuertes que derriban los espíritus más vigorosos. Es el caso de Elías, el profeta de fuego, que de pronto se ve en el colmo de la debilidad. Ya no quiere continuar. El ángel entonces viene por segunda vez, Dios se le manifiesta una vez más y tocándolo, es decir, acercándose más a él, le dice: levántate y come, una vez más, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. El Señor nos pide mucho, lo sabemos, el Señor es exigente, porque en la vida los retos son grandes y Dios no quiere espíritus pequeños, quiere espíritus grandes. El Señor pide mucho, pero pide mucho porque da mucho. Él nunca te va a pedir algo que tú no puedes dar. El Señor aquí le pide algo a Elías: seguir un camino, seguir una misión, pero antes, como ve que está débil, que es frágil, lo alimenta otra vez. Elías entonces se levanta, come, y esto le da fuerzas para continuar el camino, para llegar al monte de Dios, al monte del encuentro, a ese lugar tan emblemático para el pueblo de Israel, aquel monte donde se ha pactado la alianza. Ahí llega Elías, al monte de Dios. Después de estar en el valle de las lágrimas, de la penuria, llega ahora al monte, al lugar elevado, al lugar donde se encuentra nuevamente con Dios. Y bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que hemos sido llamados también a una misión muy particular. Como Elías, estamos llamados también a ser predicadores, predicadores de fuego, predicadores de la palabra. También como Elías, podemos vivir situaciones tan difíciles como una persecución, críticas, burlas, no sé, una pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, qué sé yo, situaciones que nos golpean y que nos desaniman mucho y que nos bajan la pila, que nos hacen pensar en ya no continuar más en el camino del servicio. Pero Dios, como con Elías, llega, toca nuestra puerta y a través de mediadores, quizá, como en este caso el ángel, quizá Dios llega a través de otro compañero, de otra hermano en la fe,
de la misma palabra, a través de un suceso, en fin, Dios se manifiesta y nos dice, no te alejes, necesitas alimentarte. Lo único que necesitas para continuar es alimentarte. Y yo tengo ese alimento que tú necesitas. Y Dios entonces nos da su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. Y Dios entonces nos da su palabra, pan de vida también. Hermanos, no es momento de tirar la toalla o de decir, ya, basta, yo ya he servido 10 años, 5 años, 20 años, ya me cansé. No. El servicio de Dios es para siempre, porque es lo único que nos da de verdad gozo en el corazón. Como dice el cincelazo, quien ha conocido a Dios no puede callar. ¿Qué es lo que necesitamos más bien? Alimentarnos, acercarnos a la fuente de la vida. Y entonces, como Elías, tendremos fuerza para acercarnos nuevamente al monte de Dios, a la presencia del Señor y volveremos a nuestra misión. Eso nos va a relatar el capítulo 19 al final. Elías vuelve a la tierra de donde ha salido y comienza a predicar y realizar la misión de Dios. Lo que nos hace falta muchas veces es eso, queridos hermanos, un alimento, una palabra, no cruzar los brazos. Busca a Dios, busca la oración, busca escucharle en la predicación, busca en la Eucaristía, alimentarte de Él mismo. Los recursos los tenemos. No podemos decir, Dios me ha abandonado. En realidad, el riesgo más constante es que nosotros abandonemos a Dios. Bien, queridos hermanos, pues que esta palabra sea siempre para nosotros luz en el caminar. La vida del servidor de Dios no es sencilla, pero es una vida de verdad, de una gran satisfacción y sobre todo un camino que nos lleva a la vida eterna. No solamente en el allá, en el último día, encontramos a la presencia del Señor. Desde aquí, el servidor de Dios empieza a experimentar el consuelo, la paz. No nos alejemos del Señor, queridos hermanos. Como Elías, seamos profetas en un mundo tan necesitado, que seamos capaces, como Elías, de decirle a Ahaz o a Jezabel, esta mujer que trajo la idolatría, tú estás mal, necesitas acercarte al verdadero Dios. Que también nosotros seamos voces proféticas en un mundo que está de cabeza, en donde el bien se considera mal y el mal se considera bien. Hoy las generaciones nuevas también necesitan escuchar la palabra, los matrimonios jóvenes, los niños, los adolescentes, los estudiantes, necesitan escuchar a Dios en su palabra. Y los mensajeros no somos otros sino tú y yo. Entonces, no hay que desanimarnos. Lo que necesitamos en un momento de crisis es alimentarnos. Y Dios nos ha proporcionado ese alimento.